Le pedí educadamente a mi hijo que no gritara frente a mis nietos. Él me empujó contra la pared con tanta fuerza que sentí cómo mis huesos viejos crujían contra el concreto. «Si te molesta, vete de mi casa», me gritó con un odio que nunca había visto en sus ojos. Pero lo peor no fue el dolor físico. Lo peor fue cuando su esposa se acercó, me miró tirada en el piso como si fuera basura. Sonrió con satisfacción y me escupió en los pies. Mis nietos lloraban en la esquina, testigos de mi humillación. Yo temblaba en el suelo, sin poder creer que mi propio hijo, el niño que cargué en mis brazos, me había hecho esto. Pero 10 minutos después, tocaron la puerta. Y cuando mi hijo abrió y vio quién estaba del otro lado, su rostro se puso completamente blanco. Lo que estaba por revelarse cambiaría todo para siempre. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todavía puedo sentir el frío de esa pared contra mi espalda. Todavía escucho el llanto desesperado de mis nietos en mis oídos. Todo comenzó como un día normal en la casa de mi hijo Daniel. Yo había pasado la tarde cuidando a los pequeños, Mateo de 8 años y Valeria de 6. Los había ayudado con sus tareas, les preparé la merienda que tanto les gusta, esa que aprendí a hacer cuando Daniel era niño. Estábamos jugando en la sala cuando escuché la puerta abrirse con violencia. Daniel llegó del trabajo y desde el primer segundo supe que algo andaba mal. Traía esa mirada que me helaba la sangre, esa expresión de furia contenida que había aprendido a reconocer en los últimos años. Sin siquiera saludar, comenzó a gritarles a los niños. ¿Por qué hay juguetes tirados? ¿Quién hizo este desorden? Bramaba con una voz que hacía temblar las paredes. Mateo y Valeria se encogieron de miedo, sus caritas se llenaron de terror. Yo no podía quedarme callada viendo a mis nietos sufrir así. Me acerqué con cuidado, con esa voz suave que siempre usé para calmar a Daniel cuando era pequeño. «Hijo, por favor, no les grites así. Son solo niños», le dije con toda la calma que pude reunir. Jamás imaginé lo que vendría después. Daniel se volteó hacia mí y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, un desprecio tan profundo que me cortó la respiración. «¿Y tú quién te crees para decirme cómo educar a mis hijos?», me gritó acercándose con pasos pesados. Intenté retroceder, pero ya era tarde. Sus manos me empujaron con una fuerza brutal. Mi cuerpo de 62 años salió volando hacia atrás y choqué contra la pared con un golpe seco que resonó en toda la habitación. El dolor fue inmediato y punzante, como si 1000 agujas atravesaran mi espalda. Caí al suelo como un saco de papas, sin aire en los pulmones, sin poder entender qué acababa de pasar. «Si te molesta cómo trato a mis hijos, vete de mi casa», me gritó desde arriba, apuntándome con el dedo como si yo fuera una criminal. Mis nietos lloraban desconsolados. Valeria gritaba, «¡Abuela! ¡Abuela!», entre sollozos. Yo intentaba procesar lo que acababa de suceder. Mi hijo, mi único hijo, el bebé que alimenté con mi pecho, el niño que cuidé cuando tuvo fiebre, el joven que abracé cuando se graduó, me había atacado físicamente. Pero el infierno apenas comenzaba. Desde la cocina apareció Sofía, mi nuera. Llevaba 5 años casada con Daniel y desde el primer día me había tratado como si fuera una cucaracha. Pero nunca imaginé hasta dónde llegaba su crueldad. Cuando me vio tirada en el piso, dolorida y humillada, una sonrisa se dibujó en su rostro. No fue una sonrisa nerviosa o incómoda. Fue una sonrisa de pura satisfacción, de victoria. Se acercó a mí con pasos lentos, saboreando cada segundo de mi sufrimiento. Yo estaba en el suelo, tratando de levantarme, cuando sentí algo húmedo y tibio en mis pies. Sofía me había escupido. «Esto es lo que mereces, vieja entrometida»,
me dijo con veneno en cada palabra. Mis lágrimas comenzaron a caer sin control. No por el dolor físico, ese eventualmente pasaría. Lloraba por la traición, por la humillación, por darme cuenta de que para ellos yo no valía nada. Cuando intenté incorporarme usando la pared como apoyo, Daniel me lo impidió. Puso sus zapatos cerca de mi mano en el piso, como advirtiéndome que no me moviera. «Quédate ahí en el piso donde perteneces», me ordenó con frialdad. Sofía sacó su teléfono celular y me tomó una fotografía. Yo estaba destrozada, con el cabello despeinado, las lágrimas corriendo por mis mejillas arrugadas, tirada como basura. «Voy a mostrarle esto a toda la familia», dijo Sofía riendo. «Les voy a contar cómo la viejita loca se tropezó solita y se cayó. A ver quién te cree a ti». Daniel se rió con ella. «Nadie te va a creer, mamá. Eres una vieja loca que ya no sabe ni lo que dice. Todos saben que estás perdiendo la cabeza». Yo quería gritar, quería defenderme, quería decirles que estaban equivocados, pero mi voz no salía. Estaba en shock completo, paralizada por la traición. Mis nietos seguían llorando en la esquina de la sala, abrazados el uno al otro, testigos de cómo sus padres destrozaban a su abuela. En ese momento, tirada en ese piso frío, escuchando sus risas crueles, sentí que ya no me quedaba nada. Había sacrificado toda mi vida por ese hijo ingrato. Había renunciado a todo por darle lo mejor, y así me pagaba. Pensé que ese era mi fin, que moriría sola y olvidada en esa casa que tanto odio me tenía. Pero entonces, justo cuando creí que todo estaba perdido, la vida me dio un giro inesperado. 10 minutos después de aquella humillación que me partió el alma, sonó el timbre. Un sonido insistente, urgente, que cortó el silencio tenso de la casa. Daniel se levantó molesto, maldiciendo entre dientes. «¿Ahora qué?», gruñó mientras caminaba hacia la puerta. Cuando abrió, la expresión de su rostro cambió instantáneamente. La arrogancia desapareció. El color se fue de su cara como si hubiera visto un fantasma. Detrás de la puerta había un hombre elegante vestido con traje oscuro y corbata impecable. Llevaba un maletín de cuero fino y tenía esa presencia que inspira respeto inmediato. Detrás de él, una mujer mayor, muy bien arreglada, con joyas discretas pero claramente costosas. Yo seguía en el piso, adolorida y confundida, sin poder ver bien quiénes eran, pero vi cómo Daniel retrocedía casi tropezando con sus propios pies. Vi cómo Sofía, que segundos antes se burlaba de mí, se quedaba con la boca abierta, completamente pálida. «Buenas tardes», dijo el hombre con voz firme y profesional. «Soy el licenciado Vargas. Vengo a representar a mi clienta, la señora Carmen Rodríguez». Señaló hacia mí, todavía tirada en el piso como un animal herido. Daniel tartamudeó tratando de hablar, pero no le salían las palabras. ¿Quién era ese hombre de traje? ¿Por qué Daniel y Sofía parecían haber visto al mismísimo demonio? ¿Qué secreto estaba a punto de revelarse que los dejó completamente blancos de terror? Continúa escuchando, porque lo que está por venir hará que todo tenga sentido, y te prometo que no te lo esperas. Para entender lo que estaba pasando en ese momento, necesito contarte quién soy yo realmente y cómo llegué a estar tirada en el piso de la casa de mi propio hijo. Mi nombre es Carmen Rodríguez, y nací hace 62 años en una familia tan pobre que a veces no teníamos ni para comer. Crecí viendo a mi madre llorar porque no alcanzaba el dinero, viendo a mi padre trabajar hasta destruirse el cuerpo y aún así apenas sobrevivíamos. Cuando tenía 20 años conocí a Roberto, el amor de mi vida. Él venía de una familia rica, con apellido importante y dinero de generaciones. Su familia me odió desde el primer momento. Para ellos yo era una muerta de hambre que quería atrapar a su hijo. Nos casamos de todas formas porque Roberto me amaba y yo a él. Tuvimos a Daniel y durante años fuimos felices a pesar del rechazo de su familia. Pero hace 10 años, Roberto murió en un accidente de tráfico horrible que me destrozó el alma, y ahí comenzó mi verdadero calvario. La familia de Roberto, esa misma que nunca me aceptó, se quedó con toda la herencia que le correspondía a mi esposo. Usaron sus contactos y su dinero para dejarme sin nada. Me quedé viuda,
pobre y sola, con un hijo adolescente que mantener. Así que hice lo único que sabía hacer: trabajar. Trabajé en 3 empleos simultáneamente. Limpiaba casas por las mañanas, atendía en una tienda por las tardes y cuidaba a ancianos por las noches. Dormía 4 horas si tenía suerte. Todo para que Daniel pudiera estudiar en buenas escuelas, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Lo inscribí en la mejor secundaria privada que pude pagar. Hice deudas enormes para mandarlo a la universidad. Vendí hasta mis joyas de matrimonio para pagarle la matrícula. Daniel se graduó con honores y consiguió un buen empleo en una empresa importante. Yo estaba tan orgullosa, tan feliz de ver que mis sacrificios habían valido la pena. Hace 5 años Daniel conoció a Sofía en su trabajo. Ella venía de una familia acomodada, con dinero y posición social. Desde la primera vez que me vio, me trató con desprecio. «No quiero una sogra pobre en mi casa», le dijo a Daniel pensando que yo no la escuchaba. Esperaba que mi hijo me defendiera, que le dijera que yo era su madre y merecía respeto. Pero Daniel no dijo nada. Y con el tiempo, él también cambió. Se volvió frío conmigo, distante, como si le diera vergüenza su propia madre. Hace 2 años vendí la casita pequeña que había logrado comprar con tanto esfuerzo. Le di todo ese dinero a Daniel. Fueron 400,000 pesos que reuní en 20 años de trabajo. «Es para que inviertas en tu negocio, hijo», le dije. Él me abrazó y me prometió que lo haría crecer, que me pagaría todo con intereses. Nunca vi un solo peso de regreso. Después de vender mi casa me quedé sin lugar donde vivir. Daniel me ofreció quedarme con ellos, temporalmente. Pero ese temporal se convirtió en 2 años de infierno. Me trataban como empleada doméstica. Yo cuidaba a los niños, limpiaba toda la casa, cocinaba, lavaba. Sofía me gritaba si la comida no estaba a tiempo o si los pisos no brillaban como ella quería. Daniel nunca me defendía. A veces pienso que ni siquiera me veía como su madre, sino como una sirvienta gratuita. Pero hace 6 meses algo cambió. Recibí una carta certificada de un despacho de abogados. Al principio pensé que era una equivocación o alguna estafa. La carta decía que mi tía Refugio había fallecido y me había dejado toda su herencia. Tía Refugio era la hermana soltera de mi padre, una mujer que se fue a vivir a Estados Unidos hace décadas. Nunca tuvimos mucho contacto y honestamente pensé que vivía modestamente como el resto de la familia. Jamás imaginé que había hecho una fortuna en bienes raíces allá en Texas. Me dejó todo. 35 millones de pesos mexicanos. 4 propiedades comerciales que generan renta mensual, inversiones en la bolsa, todo a mi nombre. Cuando el licenciado Vargas me explicó la situación, casi me desmayo. No lo podía creer. Yo, que había sido pobre toda mi vida, que me había roto el lomo trabajando, de repente era millonaria. Lo primero que pensé fue contarle a Daniel, compartir mi alegría con mi hijo. Pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza me dijo que esperara, que observara. Entonces tomé una decisión. No le dije nada a nadie sobre el dinero. Seguí viviendo en esa casa, seguí dejando que me trataran como basura. Pero contraté al licenciado Vargas para que documentara todo. Instalé una cámara escondida en la sala que grababa todo lo que pasaba. Durante 6 meses junté evidencia de cómo me trataban realmente. Y esperé. Esperé el momento perfecto para revelar la verdad. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? El licenciado Vargas entró a esa casa como si fuera el dueño del lugar. Detrás de él venía Lucía, mi prima que vive en Monterrey y a quien contacté especialmente para que viniera a presenciar este momento. Lucía es exitosa, elegante y, sobre todo, testigo imparcial de todo lo que estaba por revelarse. Daniel intentó recomponerse, enderezarse y poner su máscara de hombre educado. «Disculpe, señor, creo que hay una confusión. Mi madre se cayó solita, ya sabe cómo son los ancianos, pierden el equilibrio fácilmente», dijo con esa voz falsa que me revolvía el estómago. El licenciado Vargas lo miró con una mezcla de desprecio y profesionalismo. «Señor, no hay confusión alguna. Tenemos todo grabado».
respondió sacando su teléfono celular del bolsillo de su saco. Daniel palideció aún más. ¿Grabado? ¿De qué habla?, tartamudeó. El licenciado presionó la pantalla de su teléfono y de inmediato comenzó a reproducirse un video. Yo lo había visto antes, pero Daniel y Sofía no tenían idea de su existencia. En la pantalla se veía claramente la sala donde estábamos ahora. Se veía a Daniel llegando del trabajo. Se escuchaba perfectamente cómo les gritaba a los niños. Se veía cómo yo me acercaba a pedirle que no gritara. Y luego, en alta definición, se veía el momento exacto en que me empujaba contra la pared con violencia. El golpe seco de mi cuerpo contra el concreto. Mi caída al piso. El grito de dolor que solté. Los llantos de mis nietos. Y después, Sofía acercándose con esa sonrisa diabólica. Sofía escupiéndome los pies. Las palabras venenosas que me dijo. Todo estaba ahí, documentado. Imposible de negar. La cámara lleva 6 meses instalada en esta sala, explicó el licenciado Vargas con calma. Hemos documentado cada insulto, cada humillación, cada momento de maltrato hacia mi clienta. Sofía comenzó a hiperventilar. Esto es ilegal. No pueden grabar sin nuestro permiso, gritó con voz histérica. El licenciado sonrió levemente. Doña Carmen es la dueña legal de esta propiedad. Tiene todo el derecho de instalar cámaras de seguridad en su propia casa. Daniel me miró con ojos desorbitados. ¿Tu casa? ¿De qué habla este señor?, preguntó con voz temblorosa. Y ahí vino la bomba que haría explotar todo su mundo de mentiras. Doña Carmen Rodríguez es mi clienta desde hace 6 meses, comenzó a explicar el licenciado Vargas con voz firme. Daniel lo interrumpió con una risa nerviosa. Mi madre no tiene dinero ni para pagar un café, mucho menos para pagar abogados, dijo con burla. El licenciado Vargas abrió su maletín y sacó varios documentos. Su madre heredó 35 millones de pesos mexicanos de su tía Refugio Rodríguez, fallecida hace 6 meses en Houston, Texas, anunció dejando caer cada palabra como una bomba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel y Sofía se quedaron congelados, como estatuas de sal. Sus cerebros claramente no podían procesar lo que acababan de escuchar. Además, continuó el licenciado sin piedad. Doña Carmen es dueña de 4 propiedades comerciales que generan una renta mensual de aproximadamente 200,000 pesos. Tiene inversiones en fondos de inversión por varios millones más. Es, por así decirlo, una mujer muy acomodada. Vi cómo las piernas de Daniel temblaban, cómo Sofía se agarraba de la pared para no caerse, pero el licenciado no había terminado. ¿El dinero que su madre le dio hace 2 años?, preguntó mirando directamente a Daniel. ¿Los 400,000 pesos que según usted iba a invertir en un negocio? Daniel asintió mecánicamente, todavía en shock. Usted se gastó ese dinero en este apartamento. Lo usó como enganche y para pagar las primeras mensualidades. ¿No es así? Daniel tragó saliva. Sí, pero es mi apartamento. Yo lo pagué. El licenciado Vargas negó con la cabeza. Me temo que no. Este apartamento está a nombre de su madre, doña Carmen Rodríguez. Ella es la propietaria legal. Sacó una escritura del maletín y la mostró. ¿Recuerda cuando firmó todos esos papeles en el banco? ¿Cuando le dijeron que era solo papeleo rutinario para el crédito? Daniel asintió, su cara cada vez más pálida. Su madre le estaba haciendo un favor enorme. Como usted no tenía historial crediticio suficiente, ella puso el apartamento a su nombre para que pudiera obtener el préstamo. Usted firmó, aceptando que el apartamento sería propiedad de ella hasta que terminara de pagar completamente. Algo que, por cierto, nunca hizo, porque dejó de pagar las mensualidades hace 8 meses. Daniel gritó desesperado. «Eso es mentira. Mi madre me engañó». Fue entonces cuando finalmente encontré mi voz. Me levanté del piso con toda la dignidad que pude reunir. Me dolía la espalda, me dolía el orgullo, me dolía el corazón, pero me puse de pie y miré a mi hijo a los ojos. «Yo no te engañé, Daniel», le dije con voz clara y firme. «Vendí mi casa, la única propiedad que tenía en este mundo, para darte ese dinero.
Puse este apartamento a mi nombre como garantía porque tú no calificabas para el crédito. Tú firmaste cada documento. El notario te lo explicó todo. Pero tú ni siquiera leíste lo que firmabas. Como siempre, asumiste que yo era una vieja tonta que haría lo que tú quisieras. Sofía salió de su estupor y comenzó a gritar. «Esto es fraude, abuso de confianza, vamos a demandarte». El licenciado Vargas sacó más papeles. «Todo está legal y notariado. Tengo las copias certificadas de todos los documentos. Doña Carmen actuó completamente dentro de la ley. De hecho, ella podría demandarlos a ustedes por ocupación ilegal de su propiedad y por los daños que le han causado». Entonces dije las palabras que había ensayado en mi mente durante meses. «Tienen 48 horas para desalojar mi apartamento», anuncié con voz que no temblaba. Daniel dio un paso hacia mí. «Mamá, no puedes hacer esto. Somos tu familia». «¿Familia?», repetí con amargura. «¿Me empujaste como familia? ¿Me escupiste como familia? ¿Me trataste como empleada durante 2 años como familia?». Lucía, mi prima, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. «Yo soy testigo de todo esto. He visto el video completo. He visto cómo han tratado a Carmen durante meses. Y puedo testificar en cualquier corte que se requiera». Oh. Sofía comenzó a llorar histéricamente, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia y frustración. ¿Podrían Daniel y Sofía realmente perder todo en apenas 48 horas? ¿Qué más había planeado Carmen para hacer justicia después de tanto sufrimiento? Sigue aquí porque la historia apenas está comenzando a desmoronarse para ellos. El licenciado Vargas no había terminado de destruir su mundo. Sacó otro documento de su maletín, este con sellos oficiales que incluso yo reconocí como muy serios. Además de la orden de desalojo, comenzó a explicar con esa voz de abogado que no dejaba espacio para discusión. «Esta mañana presentamos una denuncia formal ante el Ministerio Público por violencia familiar, agresión física y psicológica contra persona mayor y abuso económico». Daniel retrocedió como si le hubieran dado una cachetada. «¿Denuncia? ¿Ante el Ministerio Público?», repitió casi sin voz. «Así es», confirmó el licenciado. «La agresión física quedó documentada en video. Tenemos las grabaciones de los últimos 6 meses mostrando el patrón de maltrato psicológico. Tenemos testigos y tenemos el reporte médico que doña Carmen se hizo esta mañana documentando las lesiones de la espalda y los moretones». Sofía gritó fuera de control. «Esto es una trampa. Ella planeó todo esto». Yo la miré directamente a los ojos. «Yo no planeé nada, Sofía. Ustedes solitos eligieron tratarme como basura. Yo solo documenté la verdad». El licenciado Vargas continuó implacable. «La policía ya fue notificada. Llegarán en cualquier momento para tomar declaración oficial. Con la evidencia que tenemos, señor Daniel, usted podría enfrentar cargos penales con pena de prisión». Daniel se dejó caer en el sillón. Su cara había pasado de pálida a un tono verdoso. «No, no, no puede ser», murmuraba una y otra vez. Entonces el licenciado hizo algo que me partió el corazón, pero que era necesario. Sacó su laptop de la mochila y la abrió sobre la mesa de centro. «Quiero mostrarles algo más», dijo presionando una tecla. En la pantalla comenzó a reproducirse un compilado de videos de los últimos 6 meses. No solo el incidente de hoy. Eran escenas de mi vida diaria en esa casa del infierno. Se veía a Sofía gritándome porque la comida no estaba lo suficientemente caliente. «Vieja inútil, ¿para qué sirves si ni siquiera puedes calentar bien la comida?», se escuchaba su voz chillona. Se veía a Daniel llegando de trabajar y ordenándome que le quitara los zapatos como si fuera su sirvienta personal. Se veía una escena donde yo limpiaba el piso de rodillas y Sofía deliberadamente tiraba su café y me obligaba a limpiar de nuevo. «Límpialo bien esta vez, no como la porquería que haces siempre», le decía al video de mí. Se veía cómo los niños comenzaban a imitarlos. Mateo una vez me dijo: «Tú no eres mi abuela, eres la sirvienta de mi mamá». Valeria me había aventado su plato de comida porque no le gustó lo que cociné. Todo documentado, todo grabado, 6 meses de humillación continua condensados en 15 minutos de video.
Cuando terminó, hasta Lucía tenía lágrimas en los ojos. Daniel intentó defenderse desesperadamente. «Mamá, yo no sabía que tenías dinero. Si lo hubiera sabido, nunca te habría tratado así». Esas palabras me dolieron más que el empujón contra la pared. «Exactamente, Daniel», le respondí con voz quebrada pero firme. «Me trataste como basura pensando que era pobre. Ahora que sabes que soy rica, ¿me vas a respetar? ¿No ves lo que eso dice de ti? ¿No ves lo podrido que está tu corazón?» Daniel comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de desesperación, de alguien que ve su mundo desmoronándose. «¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué quieres?», suplicó. «Quiero mi dignidad de vuelta», le respondí. «Quiero que entiendas que merezco respeto no por mi cuenta bancaria, sino porque soy tu madre, porque te di la vida, porque te crié sola, porque trabajé hasta destrozarme para darte todo. Pero esa lección debiste aprenderla hace mucho tiempo. Ahora es demasiado tarde». Sofía entonces atacó de otra manera. Se puso frente a mí con cara de víctima. «Carmen, por favor, piensa en los niños. ¿De verdad los vas a dejar sin casa? ¿Qué clase de abuela hace eso?», dijo con voz falsamente dulce. Miré hacia la esquina donde Mateo y Valeria seguían abrazados, con sus caritas llenas de lágrimas y confusión. Mi corazón se partió, pero no podía dejar que me manipulara con los niños. «Yo no los estoy dejando sin casa, Sofía», le respondí. «Ustedes se están quedando sin casa por sus propias acciones, por haber maltratado a la persona que les dio todo. Los niños están aprendiendo de ustedes a ser crueles, a faltarle el respeto a los mayores. ¿Esa es la herencia que quieren dejarles?». El licenciado Vargas intervino de nuevo. «Para que quede claro», dijo dirigiéndose a todos, «voy a explicarle a los niños la verdad». Se acercó a mis nietos y se agachó para estar a su altura. «Niños, este apartamento donde viven pertenece a su abuelita Carmen. Su papá les mintió diciéndoles que era de él. Todo lo que tienen, la comida, los juguetes, la escuela, todo fue pagado con el dinero de su abuelita. Ella se sacrificó por ustedes, y en lugar de agradecerle, sus papás la trataron muy mal». Mateo, con voz temblorosa, preguntó: «¿Abuela? ¿De verdad tienes mucho dinero?». Asentí con tristeza. «Sí, mi amor, pero el dinero no es lo importante. Lo importante es cómo tratamos a las personas. Y ustedes necesitan aprender que tratar mal a alguien está mal, sin importar si esa persona es rica o pobre». Daniel explotó de rabia. «No les llenes la cabeza a mis hijos», gritó. Pero el licenciado Vargas lo silenció con una mirada. «Son sus hijos, pero necesitan escuchar la verdad. Y la verdad es que usted y su esposa han abusado de su madre durante años». Entonces sacó más papeles. «Esta es la orden judicial de desalojo. Tienen exactamente 48 horas a partir de este momento para desocupar completamente la propiedad. Si no lo hacen, la policía los removerá por la fuerza». Sofía le arrebató los papeles y los leyó frenéticamente. «¿A dónde vamos a ir? No tenemos dinero. No tenemos a dónde ir», gritó histérica. «Debieron pensar en eso antes», respondí con frialdad que me sorprendió a mí misma. «Debieron pensar en las consecuencias antes de escupirme, antes de empujarme, antes de humillarme día tras día». En ese momento sonó el timbre de nuevo. El licenciado Vargas sonrió. «Debe ser la policía», anunció. Y efectivamente, cuando Daniel abrió la puerta con manos temblorosas, 2 oficiales de policía entraron a la casa. «Buenas tardes. Venimos por una denuncia de violencia familiar», dijo uno de ellos. El licenciado les mostró el video en su laptop. Los vi cómo sus expresiones cambiaban de neutrales a serias, luego a indignadas. «Señor, vamos a tener que llevarlo a declarar», le dijo uno de los oficiales a Daniel. Daniel cayó de rodillas. «No, por favor, no me arresten. Tengo hijos pequeños», suplicaba patéticamente. Yo levanté mi mano. «Oficial, no quiero que lo arresten hoy», dije con voz cansada. «Quiero que entienda lo que hizo. Quiero que esta sea una lección, no solo un castigo». Los policías me miraron con respeto. «Señora, entendemos, pero necesitamos tomar su declaración formal y documentar todo».
Él recibirá una advertencia oficial. Si vuelve a agredirla de cualquier forma, irá directo a la cárcel sin posibilidad de fianza. Daniela sentía desesperadamente. Entiendo, no volverá a pasar, lo juro. Pero yo sabía que no era arrepentimiento real, era solo miedo a las consecuencias. Los siguientes minutos fueron un borrón. Los policías tomaron mi declaración, fotografiaron mis moretones en la espalda, tomaron copias del video. Le dieron a Daniel una advertencia formal escrita que tuvo que firmar. Sofía llamaba a sus padres llorando, suplicándoles que los recibieran. Escuché cómo su propia madre le colgaba el teléfono. ¿Maltrataron a una anciana? ¡Qué vergüenza! No quiero verlos. Escuché que le gritaba antes de cortar la llamada. No tenían a dónde ir, no tenían dinero ahorrado, no tenían amigos que los quisieran recibir. Su mundo perfecto construido sobre mi espalda y mi sufrimiento se desmoronaba como castillo de naipes. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Alguna vez has confiado en alguien que te traicionó de la peor manera? Cuéntame en los comentarios, quiero leerte. Las primeras 48 horas fueron un caos absoluto. Yo me fui de ese apartamento esa misma noche. El licenciado Vargas me llevó a un hotel de 5 estrellas mientras se preparaba mi nueva casa. Lucía se quedó conmigo para hacerme compañía. Por primera vez en años, dormí en una cama cómoda, en sábanas limpias que no tuve que lavar yo misma, sin miedo de que alguien me gritara en la mañana. Pero no pude dormir bien. Mis pensamientos estaban con mis nietos. Mientras tanto, Daniel y Sofía vivían su propia pesadilla. Los vi a través de las actualizaciones que me daba mi prima. Empacaron sus cosas a las carreras, peleando entre ellos todo el tiempo. Sofía culpaba a Daniel. Daniel culpaba a Sofía. Los niños lloraban sin entender qué estaba pasando. Buscaron desesperadamente algún hotel barato, pero con 2 adultos y 2 niños todo era muy caro. Los padres de Sofía se negaron rotundamente a recibirlos. Ustedes maltrataron a una anciana indefensa. ¿Qué nos garantiza que no nos harían lo mismo a nosotros cuando seamos viejos? Les dijeron. Eso me dio cierta satisfacción. No voy a mentir. Los amigos de Daniel a quienes llamó pidiendo ayuda, todos pusieron excusas. Algunos ya habían visto el video que Sofía irónicamente había compartido en redes pensando que la gente me culparía a mí, pero la reacción fue la opuesta. La gente estaba indignada con ellos. Los comentarios decían cosas como, «¡Qué hijos tan desagradecidos! Esa pobre señora, merecen quedarse en la calle». Al final consiguieron un apartamento diminuto en la peor zona de la ciudad. Era todo lo que podían pagar con el sueldo de Daniel. 2 habitaciones pequeñas, paredes con humedad, ventanas rotas. Nada que ver con el apartamento espacioso y moderno que yo les había proporcionado. Pero su infierno apenas comenzaba. 2 semanas después de mudarse, Sofía le pidió el divorcio a Daniel. La escuché gritar por teléfono cuando llamó a su abogado. «Yo no me casé para vivir en la pobreza. Yo no firmé para esto», decía con esa voz chillona que tanto odiaba. Daniel intentó convencerla de que se quedara. «Las cosas van a mejorar, te lo prometo», le suplicaba. Pero Sofía ya había tomado su decisión. «Tu madre te dejó sin nada. Eres un fracaso. Y yo no voy a hundirme contigo», le escupió con veneno. Se fue llevándose a los niños a casa de sus padres. Al final, los abuelos maternos aceptaron recibir a Sofía y a los niños, pero no a Daniel. Él se quedó completamente solo en ese apartamento miserable. Y ahí fue cuando su vida tocó verdadero fondo. Una semana después de que Sofía se fue, Daniel perdió su empleo. Su jefe se enteró del proceso judicial por violencia familiar y decidió que no quería ese tipo de persona representando a la empresa. «Dañas nuestra reputación», le dijeron al despedirlo. «Sin trabajo, sin esposa, sin hijos, sin dinero». Daniel estaba en el punto más bajo de su vida. Comenzó a trabajar como conductor de aplicaciones de transporte. Pasaba 12 o 14 horas manejando para apenas ganar lo suficiente para comer y pagar el alquiler. Por primera vez en su vida entendía lo que significaba trabajar duro.
Por primera vez experimentaba el cansancio que yo sentí durante años mientras lo criaba sola. Mientras tanto, yo me había mudado a una hermosa casa en una de las mejores colonias de la ciudad. 3 pisos, jardín, terraza. Había contratado decoradores. Había comprado muebles nuevos. Tenía una vida completamente diferente. Pero mi corazón seguía roto por mis nietos. Sofía, para mi sorpresa, me llamó un mes después de haberse ido. Carmen, los niños quieren verte, me dijo con voz que intentaba ser amable pero que sonaba forzada. Por supuesto, respondí inmediatamente. Cuando quieran, pueden venir. El sábado siguiente llegaron Mateo y Valeria a mi nueva casa. Cuando los vi bajar del coche de Sofía, sus ojitos se abrieron como platos. «Abuela, ¿esta es tu casa?», preguntó Valeria con asombro. «Sí, mi amor, y también es su casa siempre que quieran venir», les respondí abrazándolos fuerte. Entraron corriendo, explorando cada habitación con emoción de niños. Pero cuando se cansaron de explorar, se sentaron conmigo en la sala y comenzaron a llorar. «Abuela, perdónanos por no defenderte», dijo Mateo entre sollozos. «Perdónanos por las cosas feas que te dijimos». Valeria se abrazaba a mí llorando. «Te queríamos mucho, pero papá y mamá nos dijeron que no te quisiéramos. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Mis amores, ustedes no tienen la culpa de nada», les dije acariciando sus cabecitas. «Ustedes son niños. Sus papás les enseñaron cosas incorrectas, pero todavía tienen tiempo de aprender lo correcto. Y yo nunca dejé de amarlos. Nunca. Pasamos la tarde juntos. Les mostré sus nuevas habitaciones que había decorado especialmente para ellos. Les expliqué que lo que pasó con sus padres no cambiaba mi amor por ellos. Poco a poco comenzaron a visitarme cada fin de semana. Y poco a poco yo les iba enseñando valores que sus padres habían olvidado. Respeto, gratitud, humildad. Mientras tanto, Daniel seguía hundiéndose. No podía pagar la pensión alimenticia que el juez había ordenado. Sofía lo demandó por eso también. Vivía literalmente de día a día, trabajando sin parar solo para sobrevivir. 3 meses después del desalojo, recibí una llamada de seguridad de mi casa. «Señora Carmen, ¿hay un hombre en la puerta que dice ser su hijo?», me informó el guardia. «Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Mi primer instinto fue decir que no, que se fuera, que me dejara en paz. Pero algo en mí, tal vez la parte que todavía lo recordaba como mi bebé, me hizo decir que sí. «Déjalo pasar», ordené. Minutos después vi a Daniel caminando por el sendero hacia mi puerta. Venía a pie, todo sudado por el calor, con ropa barata y gastada. Nada que ver con el ejecutivo bien vestido que había sido antes. Lo recibí en la puerta, pero no lo invité a pasar. «¿Qué quieres, Daniel?», le pregunté con voz neutral. Él me miró y vi algo en sus ojos que no había visto en años. Lágrimas genuinas, dolor verdadero. «Mamá, solo vine a hablar contigo», dijo con voz quebrada. «¿Puedo?». Lo dejé pasar, pero mantuve mi distancia emocional. Nos sentamos en la sala, ese espacio elegante que era tan diferente del piso donde él me había dejado tirada. Daniel comenzó a hablar con voz temblorosa. «Mamá, he tenido 3 meses para pensar. 3 meses viviendo solo, trabajando en lo que sea, apenas sobreviviendo. Y finalmente entiendo». Hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. «Entiendo todo lo que hiciste por mí. Todo lo que sacrificaste. Trabajaste en 3 empleos para que yo pudiera estudiar. Te rompiste la espalda para que yo tuviera oportunidades. Vendiste tu casa para darme dinero. Y yo te pagué con desprecio, con violencia, con crueldad». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «Entiendo ahora lo que se siente trabajar hasta el cansancio y apenas tener para sobrevivir. Entiendo la humillación. Entiendo el dolor de dar todo y no recibir nada a cambio. Y mamá, lo siento tanto. Lo siento con toda mi alma». Yo lo escuché en silencio. Parte de mí quería abrazarlo, perdonarlo, olvidar todo. Pero la parte sabia de mí sabía que las palabras eran fáciles. «Las palabras son bonitas, Daniel», le dije finalmente. «Pero el perdón verdadero se gana con acciones, no con disculpas».
Me miró con ojos suplicantes. Lo sé, mamá. Por eso no vine a pedirte dinero. No vine a pedirte que me ayudes. Vine solo a decirte que lo siento y que finalmente entiendo quién soy realmente. Un hijo malagradecido que no merecía todo lo que su madre le dio. Su humildad me sorprendió. Era genuina. Podía verlo en sus ojos. Entonces tomé una decisión. Tengo un negocio nuevo, le dije observando su reacción. Una cadena de lavanderías que compré con parte de mi herencia. Necesito un gerente general. Alguien honesto, trabajador, dispuesto a aprender desde abajo. Los ojos de Daniel se iluminaron con esperanza. Te ofrezco el trabajo, continué, pero bajo mis condiciones. Salario justo, ni un peso más, nada regalado. Trabajarás más duro que nunca en tu vida. Empezarás desde abajo, aprendiendo cada aspecto del negocio. Y si veo un solo indicio de que volviste a ser el hijo arrogante y cruel que eras, te despido inmediatamente. Daniel asintió desesperadamente. Acepto, mamá, acepto todo, lo que sea. Solo dame la oportunidad de demostrarte que he cambiado. Así comenzó la lenta, muy lenta, reconstrucción de nuestra relación. Un año completo pasó desde aquel día horrible en que Daniel me empujó contra la pared. Un año de transformaciones, de lecciones aprendidas, de segundas oportunidades ganadas con esfuerzo. Daniel había cumplido su palabra. Trabajaba 12 horas al día en las lavanderías, a veces hasta 14. Lo vi llegar a mi oficina con las manos agrietadas de tanto manipular detergentes y ropa. Lo vi aprender a operar cada máquina, a tratar con clientes difíciles, a resolver problemas que antes ni siquiera sabía que existían. Empezó como empleado demostrador en la lavandería más pequeña de la cadena. Aprendió a recibir clientes, a clasificar ropa, a manejar las quejas. Luego pasó a la parte operativa, mantenimiento de máquinas, control de inventario, manejo de proveedores. Nunca se quejó, nunca pidió trato preferencial. Cuando los otros empleados descubrieron que era mi hijo, algunos esperaban que aprovechara esa conexión. Pero Daniel jamás lo hizo. Al contrario, trabajaba más duro que cualquiera para demostrar que merecía estar ahí. Visitaba mi casa cada domingo. Traía a los niños cuando Sofía se lo permitía, que afortunadamente era cada vez más seguido. Comíamos juntos, hablábamos, reconstruíamos lentamente esa relación madre e hijo que se había roto tan brutalmente. Pero yo mantenía cierta distancia emocional, no porque no lo amara, sino porque necesitaba estar segura de que el cambio era real y permanente. No podía permitirme volver a confiar ciegamente solo para terminar lastimada de nuevo. Los niños florecían bajo mi cuidado. Mateo y Valeria pasaban casi todos los fines de semana conmigo ahora. Les enseñaba valores que sus padres habían olvidado: respeto, gratitud, humildad, trabajo duro. Les contaba historias de cuando era joven y pobre, de cómo su abuelo Roberto me amó a pesar de las diferencias de clase, de cómo trabajé 3 empleos para darle a su padre una buena vida. Abuela, fuiste muy valiente, me dijo Valeria una tarde mientras horneábamos galletas juntas. Muy valiente, repetí con una sonrisa triste. O muy tonta. A veces es difícil saber la diferencia. Mateo, que ahora tenía 9 años y era más perceptivo, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Abuela, ¿ya perdonaste a papá? Me quedé en silencio pensando bien mi respuesta. El perdón es complicado, mi amor. No es algo que das una vez y ya está. Es algo que construyes día a día. Tu papá está trabajando muy duro para ganarse mi perdón. Y yo estoy tratando de abrir mi corazón de nuevo. Pero lleva tiempo. Sofía, por su parte, había intentado volver con Daniel cuando se enteró de que trabajaba para mí en el negocio de las lavanderías. Pensó, incorrectamente, que eso significaba que yo le había dado dinero o que él tenía acceso a mi fortuna. Apareció un día en la lavandería principal donde Daniel trabajaba, toda arreglada y con sonrisa falsa. Daniel, cometí un error. Te extraño. Los niños te extrañan. Deberíamos darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, le dijo con voz melosa. Yo estaba en mi oficina ese día revisando cuentas cuando Daniel entró a contarme lo que había pasado.
¿Y qué le dijiste? Le pregunté observando su rostro. Le dije que no. Respondió con firmeza que me sorprendió gratamente. Le dije que ahora veo claramente quién es ella, que ama el dinero y el estatus, no a mí, que si no pudo soportar unos meses de dificultad económica, nunca podría ser mi compañera de vida real. Le dije que se fuera y que no regresara. Me sentí orgullosa de él en ese momento, orgullosa de que finalmente hubiera aprendido a ver a las personas por lo que realmente son. Un año después del desalojo, tomé una decisión importante. Llamé a Daniel y al licenciado Vargas a mi casa. Daniel llegó nervioso, sin saber qué esperar. Pensaba tal vez que lo iba a despedir o que había hecho algo mal. «Siéntate, hijo», le dije señalando el sillón de la sala. Daniel se sentó en el borde del asiento, con las manos entrelazadas nerviosamente. El licenciado Vargas sacó varios documentos de su maletín. «He tomado una decisión muy importante sobre las lavanderías», comencé explicando mientras veía cómo Daniel tragaba saliva. «Quiero que seas mi socio. 50% del negocio para ti». Daniel me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué? Mamá, no entiendo». «Lo que escuchaste», continué. «Has demostrado en este año que realmente cambiaste. Has trabajado más duro que cualquier persona que conozco. Has sido honesto, humilde, dedicado. Te has ganado esto con tu esfuerzo, no porque seas mi hijo, sino porque lo mereces». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniel. «Mamá, yo no merezco esto. No después de todo lo que te hice. Y por eso exactamente te lo estoy dando», le respondí con una sonrisa. «Porque ahora entiendes que no lo mereces. Esa humildad, esa conciencia de lo que hiciste mal, eso es lo que estaba buscando. Si me hubieras pedido dinero, si hubieras actuado con derecho o arrogancia, jamás te habría dado nada. Pero has demostrado humildad genuina y trabajo honesto». Daniel se desmoronó. Lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Lloró por todo el tiempo perdido, por todo el dolor causado, por la segunda oportunidad que no creía merecer. «Gracias, mamá, gracias. Te prometo que nunca te voy a decepcionar de nuevo». El licenciado Vargas le pasó los documentos para firmar. Daniel los leyó cada palabra esta vez, no como antes cuando firmaba sin leer. Firmó con mano temblorosa. El negocio de las lavanderías estaba prosperando. Con la administración de Daniel había crecido considerablemente. Ahora teníamos 8 locales en la ciudad y planes de expandirnos a otras ciudades. Daniel ganaba un salario decente, ahora más su parte de las ganancias como socio. Pudo mudarse a un apartamento mejor, no lujoso pero digno y cómodo. Los niños lo visitaban regularmente y la relación entre ellos mejoraba cada día. Sofía intentó volver a acercarse cuando se enteró de que Daniel ahora era socio de un negocio exitoso. Pero Daniel la rechazó nuevamente, esta vez con más firmeza. «Vete, Sofía, no quiero nada contigo. Amas el dinero, no a las personas, y yo ya no soy ese hombre que no sabía distinguir entre amor verdadero y interés». Ella se fue furiosa, pero Daniel se mantuvo firme. 2 años después del incidente, tomé otra decisión. Le devolví a Daniel el apartamento original, ese donde todo había comenzado. «Es para que tus hijos tengan un hogar estable cuando estén contigo», le expliqué. «Pero quiero que entiendas algo muy importante. Esto es un regalo, no un derecho. Es una muestra de que confío en que has cambiado, no algo que me debes o que merecías desde el principio». Daniel aceptó el apartamento con lágrimas de gratitud. Lo decoró modestamente, pensando en lo que los niños necesitaban, no en impresionar a nadie. Era un hombre completamente diferente del que me había empujado contra la pared 3 años atrás. Una tarde, casi 3 años después de todo lo sucedido, estábamos reunidos en mi casa. Daniel, los niños y yo. Habíamos cenado juntos, una cena simple que yo había cocinado porque me gusta cocinar, no porque alguien me obligara. Los niños jugaban en el jardín y Daniel me ayudaba a lavar los platos. «Mamá», me dijo de repente mientras secaba un plato, «¿puedo decirte algo?» «Claro, hijo. Lo que hiciste hace 3 años, dejarme sin nada, documentar todo, confrontarme de esa manera tan dura, fue lo mejor que pudiste hacer por mí.
Lo miré sorprendida. Yo estaba podrido por dentro, continuó. Era arrogante, cruel, malagradecido. Creía que merecía todo sin esfuerzo. Necesitaba perderlo todo para valorar lo que siempre tuve. Necesitaba tocar fondo para poder levantarme como una mejor persona. No fue venganza, le expliqué. Fue una lección dura, dolorosa, pero necesaria. Necesitabas perder todo para entender el valor de las cosas. Necesitabas experimentar el trabajo duro para apreciar los sacrificios que otros hicieron por ti. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté sola en mi terraza mirando las estrellas. Reflexioné sobre todo lo que había pasado. Pensé en aquella Carmen de hace 3 años, tirada en el piso, escupida y humillada. Pensé en la Carmen de ahora, fuerte, independiente, rodeada de amor genuino. Me trataron como basura cuando pensaron que era pobre, murmuré para mí misma. Me respetaron cuando supieron que era rica, pero el respeto verdadero no depende del dinero. Depende del amor y la dignidad humana, y eso es algo que el dinero no puede comprar, pero sí puede enseñar. Hoy vivo rodeada de amor real. Daniel se transformó en un hombre trabajador, humilde y agradecido. Los nietos me respetan genuinamente y están aprendiendo valores correctos. Nuestra relación se basa en respeto mutuo, no en obligación o interés. He aprendido que nunca es tarde para exigir dignidad. Nunca es tarde para que alguien aprenda. Y nunca debemos permitir que nos traten mal, sin importar cuánto dinero tengamos o dejemos de tener. Porque al final del día, lo único que realmente importa es cómo tratamos a las personas y cómo nos tratamos a nosotros mismos. El dinero va y viene, pero la dignidad, el respeto propio, eso es algo que nadie puede quitarnos a menos que lo permitamos. Y yo nunca más permitiré que alguien me quite mi dignidad. Nunca más. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.